Muy buenas noches con todos los participantes. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Laime, soy agrónomo de profesión y les doy la bienvenida a todos los participantes a nombre de la institución CONCIEP, que brinda capacitaciones ¿no? en diferentes temas, e igualmente brinda diplomados y especializaciones. Hoy día vamos a tocar el tema de lo que es el manejo integrado de plagas y enfermedades. Y justamente pues es un tema de sanidad agrícola donde vamos a estar conociendo las plagas y enfermedades y sus sintomatologías. Para lo cual, por favor, a todos, por favor, les pido mantener sus micrófonos apagados y si habría alguna duda, algún comentario en el transcurso de la clase, por favor, pueden dejarlo al chat o en todo caso, levantar la mano y activar su micrófono para que puedan participar. Si no se puede en el transcurso de la clase, vamos a tener un espacio de unos minutos al finalizar el curso. Ahí pueden igual preguntar o comentar respecto al tema. Bien, con estas breves recomendaciones, pues vamos a iniciar con el curso de manejo integrado de plagas y enfermedades. Bien, primero, no antes de iniciar, por favor me confirman si logran visualizar mi presentación y si sale el audio de mi voz. Por favor, me confirman. Pueden escribir al chat o por audio, por favor. Se escucha, maestro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con la clase, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí en la introducción vamos a ver un poquito qué es lo que es el MIPE, ¿no? ¿Qué es el MIPE? Bueno, cuando hablamos de MIPE, vamos a hablar sobre las plagas y enfermedades, ¿no es cierto? Que obviamente afectan a los cultivos agrícolas, cultivos que tienen un fin o un objetivo, ¿no? Un lucro económico. Y estas, digamos, y estas plagas y enfermedades, ¿no es cierto?, deben ser manejadas, ¿no? Tienen que ser manejadas para minimizar los efectos nocivos que están, ¿no? Que están prácticamente causando un efecto económico, un negativo en nuestra producción. Entonces, tenemos que hacer ciertos manejos, utilizar ciertas metodologías para minimizar los efectos nocivos que éstas tienen sobre el cultivo y considerando lo que es el medio ambiente. No, o sea, no solamente pues, va a ser un factor lo que son las plagas y enfermedades, son factores prácticamente bióticos, ¿no? Bióticos que prácticamente tienen vida, que son factores de plaga y enfermedad que va a tener su efecto nocivo. Y también hay que considerar que para tener este efecto nocivo va a ser el medio ambiente, ¿no? Ya por cambios climáticos que actualmente estamos viviendo, que vamos a tener temperaturas demasiadas bajas y muy bajas, o sea, o cambios bruscos de temperatura, por decir, ¿no? Que afecta obviamente a nuestro cultivo, ¿ya? Y considerar también lo que es la salud de las personas, ¿no? Por el tema de los agroquímicos, de uso de, ¿no? De productos que también pueden tener efectos secundarios sobre la salud de las personas, ¿no es cierto? También hay que considerar en MIPE y lo que son los costos de control para no afectar la productividad, ¿no? Los costos igualmente tiene que ver bastante, ¿no? Para tener pues un costo, una producción rentable. Entonces, por eso hablamos de que los costos, ¿no es cierto? Los costos prácticamente va a darnos el control, ¿no? ¿Qué tipo de control vamos a elegir? Toma de decisiones, ¿no? ¿Con qué tipo de control voy a hacer? ¿Cuál es mi metodología de control? ¿No? Esto entonces nos va a dar, ¿no? Digamos, nos va a dar resultados buenos
Obviamente, si hacemos una buena electividad, un buen manejo nos va a dar resultados buenos. Y en todo caso, si no lo hacemos, nos va a afectar la productividad y la rentabilidad del cultivo. ¿Ya? Y esto se logra implementando un manejo integrado de plagas y enfermedades. Y esto lo abreviamos como MIPE. MIP es aparte, ¿no? MIP es manejo integrado de plagas. Específicamente vamos a hablar de plagas nada más, pero en MIPE vamos a hablar, ¿no? El manejo integrado de plagas y enfermedades, en el cual considera lo siguiente, ¿no es cierto? Monitoreo, ¿no? Monitoreo, dentro de monitoreo, pues vamos a hablar lo que es la evaluación, lo que es el muestreo, el trampeo, el uso de eh, metodologías de control, ¿no es cierto? Es, eso es lo que tenemos que considerar para hacer el manejo integrado de plagas y enfermedades. Monitoreo las prácticas de metodologías de control, ¿no? Y se preguntarán cuáles son esas prácticas de metodologías de control. Aquí lo tenemos. ¿Ya? Bueno, primero para saber las metodologías hay que conocer, ¿no? Con qué, a quién vamos a enfrentar, ¿no es cierto? ¿A quién vamos a enfrentar? Bien, aquí tenemos. eh, bueno, en esta parte vamos a conocer las plagas y enfermedades. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos la lista de plagas y enfermedades. En la primera columna tenemos lo que lo que son las plagas. Tenemos artrópodos, donde tendríamos insectos y ácaros, ¿no? Insectos que son degolladores, que son, ¿no? Y los ácaros que mayormente van a picar a la planta. Los moluscos, aves, malezas. Ya son entonces plagas a considerarte para hacer un manejo, ¿no? Integrado de plagas y enfermedades. Y en cuanto a lo que es enfermedades, los agentes, ahí lo tenemos. Agentes patógenos, obviamente, lo que son hongos, pseudohongos, bacterias, nemátodos, lo que son los virus y los viroides. Ya son agentes, ¿no? Agentes patógenos que nos va a generar enfermedades en nuestro cultivo, en nuestra planta. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos, ¿no es cierto? Las plagas, ¿cierto? Las plagas que va a dar prácticamente sus efectos negativos en nuestra productividad. Entonces aquí tenemos las plagas de lo que hablábamos, insectos, que obviamente van a tener su siglo, ¿no? Que primeramente, mayoría de los insectos van a ser, ¿no? Van a empezar por huevecillo, larva, pupa y adulto. Es un siglo, digamos, un siglo de los insectos. Y también vamos a tener lo que son los ácaros, que son, por ejemplo, uno de ellos, arañita roja, que en ácaros vamos a tener una infinidad de especies, ¿ya? Uno de ellos es arañita roja, ¿cierto? Después tendríamos lo que son los protozoarios, que también, ¿no? Van a estar ahí como plaga, considerado como plaga. En los moluscos, en las malezas. ¿Y malezas por qué? Porque son hospederos, ¿no es cierto? Son hospederos de plagas y enfermedades. ¿Ya? Muy bien. Vayamos a enfermedades. Aquí tenemos enfermedades que nos va a generar, ¿no es cierto? Enfermedades que nos va a generar alteraciones fisiológicas. Y cuando hablamos de enfermedades vamos a tener agentes patógenos, ¿ya? Y aquí lo tenemos. Agentes patógenos que nos va a generar enfermedades. Tenemos los hongos, las bacterias, los pseudohongos o mesites, por ejemplo, ¿no? Lo que es el virus y los nemátodos. Ya esto es
Estos agentes patógenos son los que nos va a causar enfermedades. ¿Ya? Muy bien, y vamos a tener diferencias, ¿no? Los virus y los hongos que vamos a especificar en las siguientes presentaciones. Muy bien, aquí tenemos el triángulo de la enfermedad. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos el triángulo de la enfermedad. Ya, una enfermedad, como muy bien sabemos, no es un producto de una interacción compleja. ¿Y cuál es esa interacción compleja? Pues la interacción compleja es, ¿no? Entre la planta que vamos a determinarlo o va a ser huésped, ya va a ser huésped o hospedero, ¿cierto? Esa va a ser. Dentro del triángulo de la enfermedad, la planta va a ser huésped y patógenos. ¿Sabes? Aquí tenemos el agente patógeno y el medio ambiente favorable. Estos tres, ¿no? Estas tres elementos, el ambiente, patógeno, huésped, va a hacer que tengamos enfermedad. Tenemos patógeno, tenemos huésped, un ambiente favorable y se va a desarrollar el agente patógeno. Si este patógeno, que es la enfermedad, un agente patógeno va a ser obviamente un virus, un hongos, una bacteria, que si le damos las condiciones óptimas para su desarrollo y vamos a contar con un huésped, ¿no? Que es susceptible a un determinado agente patógeno, se va a darse la enfermedad. Se va a darse la enfermedad, ¿no? Un huésped siempre va a ser una planta susceptible, ¿no es cierto?, a un determinado patógeno. ¿Bien? Y un patógeno virulento, ambiente favorable, enfermedad, ¿no es cierto? Y eso sería conocer, o sea, en cuanto a lo que es la enfermedad, cuando hablamos de control de enfermedades en diferentes cultivos, lo importante es conocer el triángulo de la enfermedad, ¿no? Conocer, ya, si mi planta, a qué hongos, a qué bacterias es susceptible, no huésped mi planta, ¿no es cierto? Conocer a qué enfermedades, a qué es más susceptible. Si yo trabajo con vid, ya, vid, qué, por ejemplo, lo que es el mildiu, oidium, ya, oidium, ¿qué es un hongo? Ya, entonces yo debo conocer. Ya, por ejemplo, eh, en arándanos, ¿qué es lo que le ataca más? Ya, botrites, ok, botrites. Entonces conozco, así sea teórico, práctico, conozco qué enfermedad le ataca, a qué es susceptible. Y mientras que sea susceptible yo, ya sé ya. Ahora, ¿cómo controlo? ¿Cómo controlo? Ya conozco qué agente patógeno me ataca a mi planta. Obviamente eso va a generar enfermedad. Entonces, mi planta, el agente. Ahora, voy a tener este ambiente favorable, sí se va a dar. ¿No es cierto? Sí se va a dar. En mayoría de los casos se va a dar. El tiempo siempre, ¿no? El tiempo es cambiante, ¿no? Tenemos la estación del año y se va a dar unas épocas en verano, dependiendo, ¿no? En qué época del año es donde que se activan más los agentes patógenos. Puede ser en invierno, verano, ¿no? Puede ser a temperaturas templadas, puede ser a temperaturas altas, temperaturas bajas, ¿cierto? Entonces, conocer a nuestro agente patógeno, conocer las variaciones de temperatura de mi ambiente y conocer a mi planta, ¿no? Más que todo lo que es su ciclo biológico de mi planta. Por ejemplo, en arándanos, mayormente lo que más va a atacar
una enfermedad que va a generar botritis, ¿no? Es en etapa de floración. ¿Por qué en etapa de floración? Porque en etapa de floración segrega néctar. Hay segregación de néctar en las flores. Entonces, cuando hay segregación de néctar para 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 que pueda desarrollarse botrites, es como un medio de cultivo. Hay, o sea, se desarrolla, se reproduce. Es como un medio de cultivo, como, ¿no? Si quiere, o si uno quiere hacer, ¿no? Pruebas en el laboratorio, no sé, necesitamos un medio de cultivo. Igualito, va para botrites, néctar, como un medio de cultivo. Ya, entonces de ahí se va formando micelios, entre otras. Entonces, todo eso tenemos que conocer, más que todo el triángulo de la enfermedad. Y cuando hablamos de plagas, tenemos que conocer el siglo biológico de la plaga y el siglo biológico de mi cultivo. Igualito, siglo biológico de la plaga, ¿para qué? Para saber en qué estado, en qué etapa biológico, en qué siglo, en qué, ¿no? En qué etapa biológico es donde que ataca más. Por decir, puede ser en estado de adulto, si es un masticador, ¿no? ¿Cierto? Defolador puede atacar en estado de adulto. En larva también puede atacar. Entonces, tenemos que conocer en qué estado, ¿no? En qué estado biológico ataca al cultivo. De qué forma causa el daño, conocer, ¿no? Y en qué momento puedo yo controlar o, no sé, erradicar. Por decir, yo está en estado de pupa, ¿no? Y vamos a tener también lo que es el medio ambiente que va a ser favorable, no favorable. Pueden ser activos en plena sol, ¿no? Y inactivos cuando no hay sol, ¿no? Cuando hay bajas temperaturas, de repente no salen, ¿no? No están expuestos. Imagínense, yo no sé nada de esos temas, e incluso cuando está en estado de pupa, ¿no? Y obviamente, teóricamente, tenemos que saber en qué fechas, en qué épocas es que podemos encontrar mayor población de un determinado plaga en estado adulto. Por decir, yo aplico en un estado donde que están la mayoría de la población de la plaga están en estado de pupa y yo aplico, yo pierdo. ¿Por qué? Porque el bandido sigue en pupa y cuando le aplico no llega, ¿no? ¿Por qué? Porque están mayormente, para que estén en estado de pupa, están bajo tierra. Las plagas o bien están dentro de la fruta, por ahí. Entonces no están expuestos, están cubiertas, aparte de eso. Entonces no podemos controlar. ¿Dónde podemos controlar si es sistémico o de contacto? Cuando está en estado adulto mayormente. Y tenemos que saber, ¿no? En qué momento tiene mayor actividad, en qué momento está más expuesto, ¿no? Entonces, de esa manera podemos controlar y erradicar a la plaga. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando, de lo que es la erradicación también. ¿Ya? Entonces, conocer su ciclo biológico de la plaga y del cultivo. Igualmente del cultivo, ¿por qué? Porque en qué estado biológico es donde que le ataca la plaga. Es más susceptible a la plaga, ¿no? Puede ser en etapa de brotación, en brotamiento, porque las hojas son tiernas y le gusta, ¿no? Comer a un determinado plaga. Entonces ahí es donde hay que tener más cuidado. O de repente, ya en la etapa de maduración, no se alimente de la fruta. Entonces son, digamos, detalles que tenemos que conocer dentro de, ¿no? Lo que es el MIPE, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí vamos a tener estado del huevo, larva, que mayormente van a atacar ahí, ¿no? En larva y adulto. Estado de larva, después en pupa y adulto. ¿Ya? Bien.
Por ejemplo, aquí hablando nada más de lo que es las polillas, ¿no? Eh, por ejemplo, al final de la cosecha, las polillas opositan en las papas enterradas que no se cosecharon, en los tubérculos almacegados. Entonces, un buen manejo cultural es no dejar, ¿no? ¿No es cierto? Por defecto, no dejar papas enterradas, papas que se descartan, papas pequeñas que a veces el agricultor por desconocimiento lo deja en el campo, ¿no? Entonces, no se debería dejar. ¿Para qué? Para evitar que se queden, pues, que sea un hospedero de plagas ahí, ¿cierto? Entonces, son manejos que se tienen que hacer. Entonces, para implementar el MIP, ¿no? Manejo integrado de plagas, es de mucha importancia conocer el ciclo biológico y el comportamiento de las plagas y del mismo cultivo, conocer su ciclo biológico, ¿ya? Y aquí hablemos de los patógenos. ¿Qué son los patógenos y qué es, cómo nos ocasionan? Entonces, los patógenos son plagas que ocasionan enfermedad, ¿ya? ¿Y cuáles son esas plagas? Pues son los hongos, las bacterias, los virus, los nematos y entre otras, que ocasionan enfermedades en sus plantas hospederas, denominándose como patógenos, ¿no? Y estos patógenos obviamente van a generar enfermedad. ¿Y qué es una enfermedad? Pues una enfermedad es la alteración de la fisiología de la planta por la interacción con un agente causal. ¿A quién es ese agente causal? Puede ser biótico o abiótico, ¿no? Que se lleva a cambios morfológicos que normalmente nos va a dar síntomas, ¿no? Cuando la planta está enferma, como es una alteración fisiológica, es como decir, en las personas, yo respiro normalmente, no sé, digamos, yo, la verdad, pues en las personas respiramos así como por los minutos junto con los segundos del tiempo de la hora. Uno, dos, tres. Ahí va bombeando va fluyendo nuestra sangre por el cuerpo. ¿Cierto? Va ahí, va circulando. Imagínense, empieza, ¿no? Más rápido de lo normal. No sé, 80 o 90, ¿no? Latidos por minuto. Si no sería normal, es una alteración. ¿Y qué está pasando? Y de repente ¿no? Tu temperatura corporal empieza a subir. Es una alteración, ¿no? Y te va a generar ciertos efectos ahí, ¿no? Como empezó a acelerarse más, te subió la fiebre, a partir de la fiebre te vas a resecar la boca, entre otras. Y lo mismo pasa con las plantas. ¿Cierto? De repente algo le atacó a las raíces, como lo que son los nematodos, que mayormente se encuentran en el suelo y ataca a raíces, ¿no? Ataca y altera el sistema radicular, ¿no? Su funcionamiento normal y las raíces son importantísimos en absorber el agua y ya no va a absorber agua, ya no va a suministrar agua a la biomasa de la planta. Entonces, ¿qué pasa? Se malogra prácticamente así como una tubería, se malogra lo que es el sistema de xilema, el sistema xilema de la planta, ¿no? Porque es por sistema xilema que todos los nutrientes y el agua que se transporta, ¿no? Por el sistema xilema. Mientras que floema es, ¿no? A través de las hojas, ¿no es cierto? Que gana lípidos, carbohidratos, ¿no? A través del ciclo de fotosíntesis. Imagínense un defollador que se comió las hojas, defoliador de hojas, una plaga, se comió las hojas, la mayoría de parte que dejó así calata la planta. ¿Habrá fotosíntesis? No. ¿Después te puede generar enfermedad? Claro que sí, te puede generar. Y como ha dejado abertura, ha dejado heridas y entra un hongo ya no vas a tener fotosíntesis, ¿cierto? Ya no vas a tener fotosíntesis.
Y para que se recupere la planta, ya, difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que brotar, no hay brotes, ¿no? Se va a retrasar porque se comió las hojas, no hay fotosíntesis, ¿cierto? Es un proceso para que puedas recuperar. Entonces, de esta manera es como se va generando enfermedades, ¿no? ¿Quiénes lo ocasionan? Los, ¿no? Lo que es el agente causal. Muy bien. Y tenemos sintomatologías. Estas sintomatologías son lo que nos va a generar las enfermedades. Y aquí tenemos vamos a hablar de sintomatologías y signos. Ya aquí tenemos síntomas de hongos, ¿no? Síntomas de hongos que nos va a generar necrosis, ¿no? Puntos mosaicos, entre otras manchas, ¿no? Amarillamiento en las hojas, eh, ¿no? Pudrición de la raíz. Por ejemplo, aquí en un plátano podemos ver lo que ya son micelios que se están formando ya, ¿no? De un agente causal que sería hongos, ¿no es cierto? Eso es lo que nos va a ocasionar síntomas. Ya son reacciones fisiológicas de la planta, ya que las células ya están empezando a morir. Seguimos con las bacterias igual, ¿no? Necrosis en las nervaduras, pudrición en las coronas de tallo, en pseudotallos del plátano, manchas, puntos negros en las hojas, ¿no? Y también tumor en los tallos, en la raíz, en el cuello de la planta, ¿no? Deformaciones y estos síntomas de las hojas, por ejemplo, ¿no? Por lo que son síntomas de bacterias en este caso, que es muy diferente que los hongos. Hongos mayormente nos va a generar micelios, mientras que las bacterias casi nada, es muy diferente. O sea, micelio no, mayormente lo que nos va a generar son necrosis, como quemaduras, como podemos ver en maíz, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos va a generar bacteria, que es muy diferente que hongos. Para poder identificar tenemos que saberlo. Y también lo que son los virus. Virus también nos va a generar marchitez, muerte regresiva, ¿no? Ya, muerte regresiva de la planta que empieza, primero empieza, ¿no? Si entra por la raíz, empieza a entrar por todo el sistema de xilema, llega al ápice de la planta y muerte regresiva. Y también por las hojas, de esta manera causando, ¿no? Estas manchas lineales por las nervaduras en el plátano mismo, formando estas manchas oscuras, puntos como picados, ¿no es cierto? Ya estos serían síntomas de virus. Bien, y para controlar todos estos agentes causales, lamentablemente tenemos que utilizar agroquímicos, en lo cual tenemos que saber manejar. Si no sabemos manejar, eh, prácticamente no va a ser un desarrollo sostenible, vamos a malograr el medio ambiente, no vamos a ser amigables con el medio ambiente. Entonces veamos, conozcamos el destino de los plaguicidas. No aplicamos los agroquímicos, el preparado, y comúnmente lo que se va a perder es por la volatilización, ¿no? Se va a volatilizar el agroquímico. Una parte se va a volatilizar, no todo. Y a la planta normalmente va a llegar 40 a 60%. ¿Ya? Al suelo, otra sí, 40 a 60%. Entonces, lo que llega a la planta de los 40 a 60%, el 16 a 30% es deriva, ¿no? Consumidor, ¿quién consumen? Obviamente nosotros, las personas, ¿cierto? Ese va ahí. Ahora, el de 40 a 60% que también llega al suelo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Eh, Va a contaminar, obviamente, al agua,
¿Por qué va a contaminar el agua? Por la infiltración, por escurrimiento superficial. Entonces, son, digamos, manejos que tenemos que mejorar, ¿no? Por decir, aplicación por sistema de fertirriego, por decir, aplicación localizado. Mayormente este agua por escurrimiento superficial va a ser cuando utilizamos riegos no tecnificados como riegos por gravedad, riegos inundados, o ese tipo de riegos no va a haber escurrimiento superficial. O bien en zonas, ¿no? Andinas, en altoandinas. Ahí pues por la lluvia mismo, por cuencas que tenemos, ¿no? Se va a contaminar el agua y este agua contaminado por agroquímicos se va cuesta abajo por el escurrimiento superficial. Y luego llega obviamente a aguas ¿no? subterráneas. Y de ahí aguas subterráneas, más parte abajo, ¿no es cierto? Que prácticamente va a formar manantiales, puquiales, y de ahí tomas, ¿no? Tomamos y nos estamos prácticamente intoxicando con la contaminación que hemos hecho. Entonces son, digamos, el siglo prácticamente de agroquímicos y para ello tenemos que saber manejar una aplicación, como les digo, tiene que ser localizado, tiene que ser controlado, ¿no? Y si lo aplicamos así, mira, como podemos ver es, ¿no? Cuando aplicamos, no es pues, no llega a la planta, ¿no? O sea, todo al medio ambiente mismo. Una parte se pierde por la volatilización, otra se va al suelo. Muy bien, ya eso ya sería, ¿no? Parte de lo que es la aplicación fitosanitaria. Hablemos entonces ahora de lo que es el manejo integrado de plagas. Bien, cuando hablamos de manejo integrado de plagas, lo que es el MIP, tenemos que considerar todas las técnicas disponibles para combatir las plagas y a lo posterior, integración de medidas apropiadas que disminuyen el desarrollo de poblaciones de plagas y mantienen el empleo de plaguicidas. Y otras intervenciones a niveles económicamente justificados y que reducen al mínimo los riesgos para la salud humana, la salud animal o el medio ambiente. Eso es lo que tenemos que, ¿no? Tienen que ser justificados, podemos ocasionar con el uso de agroquímicos, ¿no? Por plaguicidas, ¿ya? Y como hincapié en el crecimiento de cultivos sanos, ¿no? Sería como de parte de MIP, ¿no? Crecimiento de cultivos sanos, perturbando lo menos posible los ecosistemas agrícolas y fomentando los mecanismos naturales de control de plagas. Muy bien. Y para lo cual, ¿no? Para hacer esto de lo que es, ¿no? Para hacer menos efecto en el ecosistema agrícola, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que conocer? El proceso del manejo integrado de plagas. Si no conocemos este proceso, vamos a hacer mal manejo. Entonces, ¿con qué empieza el proceso, ¿no? De lo que es el manejo integrado de plagas? Por identificación del daño y de la plaga. Así es. Primero que todo, tenemos que identificar qué daño te está causando un determinado plaga. Es como un ejemplo que, a ver, uno sale a la calle y estás andando y no puedes a cualquiera, no sé, agarrarle a golpe o empezar a insultar de la nada, ¿no? Porque está tranquilo la gente ahí. Tú sales a la calle y agarras a quien sea ya, no sé, a golpe o empiezas a insultar, o sea, si estarías loco. O sea, ¿por qué? ¿Entienden? O sea, no podemos hacer eso con los agroquímicos, o sea, no podemos abusarnos,
de nuestra ecología, de nuestro medio ambiente. A veces hay agricultores que aplican agroquímicos como quien dice, con fines de prevención, y no es así, no tiene que ser así. Eso de uso de agroquímicos tiene que ser cuando ya pasó lo que es el nivel de umbral. O sea, ya estás de emergencia, ya. ¿Por qué? Porque la plaga está ya encima tuya, que ya es casi incontrolable con otros métodos que no sea agroquímico, que no sea, ¿no?, de control químico. Por si cuando salgo a la calle y a un ratero me roba, ahí puedo hacer algo, no tengo que hacer algo porque me está causando un daño. Es lo mismo en la planta o con las plagas. Entonces, cuando ya identifico el daño, recién yo actúo, ¿no? Ya identifico el daño y después de identificar el daño que me ha ocasionado, ¿no? Encuentro una fruta que, no sé, comida, entonces, pero ¿quién se está comiendo? ¿Quién ha sido el bandido, no? Buscas al bandido. O de repente encuentras hojas de follados. Oye, ¿quién se ha comido? Oye, ha entrado una, no sé, cabra, oveja, ¿quién se ha comido? O sea, buscas, ¿no? Buscas, tienes que buscar. Después de encontrar el daño, tienes que buscar quién era la plaga. El daño, la plaga. Identificamos. Después de identificar el daño y la plaga, recién pasamos a conocer lo que es el ciclo biológico de la plaga. O sea, cómo se desarrolla, cómo se reproduce la plaga. Ya, como les decía, nos vamos a tener hasta dónde podemos tolerar. Tengo, ¿no? Si mi medición de daños puede ser permitido hasta 2 grados, ¿no? Del daño de la plaga que te puede causar, que te puede ocasionar. Y en cuanto al número de población, ¿no? Digamos, por sujeto, ¿no? Obviamente es un sujeto la plaga, ¿no? Sujeto ya 2 por hectárea, pero si tienes más de 2 por hectárea, ya pasó el umbral de intervención, ya pasó, entonces ya tienes que intervenir. ¿Viste? El daño por grados, por si está permitido hasta 2 grados, pero si ya encontraste a tercer grado, quiere decir que no, ya no puedes permitir, ya tienes que tomar una decisión, ¿cierto? En donde haces lo que es la elección de combinación de tácticas apropiadas. Y cuando hablamos de elección de combinación de tácticas apropiadas, son las metodologías de control. ¿Con qué metodología puedes combatir? Control cultural, control mecánico, control biológico, control químico, control etológico, entre otras. ¿No es cierto? ¿Ya? Y obviamente ahí lo aplicas una metodología de control y al final se hace evaluación, ¿no? Evaluación del efecto, evaluación de los resultados de lo que has aplicado. Oye, apliqué Spinosad para controlar mosca de la fruta, buenísimo, pero después te preguntas, ¿habrá hecho ese efecto? ¿Ha disminuido la población de mosca de la fruta? ¿O se ha erradicado? ¿No hay nada? ¿Lo ha matado o no lo ha matado? De repente, si no lo mató, ¿qué ha pasado? Ah, del producto, su fecha de vencimiento ha pasado. Ah, no era por eso. Es porque hemos aplicado en la noche. Entonces son, digamos, manejos que tenemos que hacer
y siempre apuntando, ¿no?, a que tenga resultado más efectivo, más eficiente. Entonces, se hace una evaluación y finalmente se hace registro de resultados, ¿no? ¿Cuáles han sido tus resultados en porcentajes? ¿No es cierto? Al final tienes un historial, ¿no?, de tu campaña, de cómo has ido controlando de las plagas y de las enfermedades, ¿no es cierto? Es lo mismo, el mismo procedimiento también se aplica para manejo integrado de enfermedades. Identificas el daño, identificas el agente causal, tiene que saber su siglo biológico de agente causal, ¿no? De agente patógeno del virus, de plaga, un monitoreo, un plan de intervención, elección de combinación de tácticas, evaluación, el registro de resultados. ¿Mm? Muy bien. Y veamos aquí, aquí tenemos esquema integrado de control, ¿no? Que son componentes como alternativas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos método de control. Siendo más efectivo lo que es el control químico, pero más recomendable que sea resistencia varietal, o sea, buscar una variedad que sea resistente a un determinado plaga e enfermedad. Eso debería ser ¿no?, nuestra dirección de cada agricultor. O sea, empezar de lo bueno para hacer un desarrollo sostenible. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los tipos de control: control químico, control cultural, control mecánico, control biológico, ¿no? De los cuales podemos tomar cualquiera de ellos. Por ejemplo, como control preventivo, tenemos control cultural, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando ya estamos con la plaga, puede ser control mecánico, puede ser control biológico, control químico. Muy bien, y veamos lo que son las identificación de patógenos y plagas y valoración de problemas. Muy bien, veamos lo que son los virosis. Ya, virosis, por ejemplo, vamos a encontrarlo, ¿no?, en frutales, en tomate, lo que es el morrón y ajo. Ahí vamos a encontrar mayormente presencia de virosis. ¿Ya? Lo que son bacteriosis, que forman, ¿no?, manchas bacterianas, por ejemplo, en durazno, necrosis de las yemas de flor de peral, ¿no?, en pera, mancha bacteriana en tomate. ¿Ya? Hongos, que son poblaciones con resistencia en relación con posibles incompatibilidades de problemas de madera, ¿no? En madera, en tallo mayormente, y en la fruta también. Y plagas que incluyen emergentes, ¿no?, emergentes o secundarias, como lo que es el psila, moscas blancas, los trips, chanchitos blancos o lagartijas, ¿no es cierto? Es su caracterización y ponderación de problemas y selección de medidas adecuadas para manejo de estos patógenos, ¿no?, y plagas. Muy bien. Y hablemos también de lo que es el bioecología y epidemiología, ¿no? Aquí vamos a hablar de grados de día, ¿no? Fenología, relación con hospederos en frutales, el número de generaciones e intervalo de generación, ¿no?, generacional de plagas, estados sensibles para intervención, en qué estado podemos intervenir, podemos controlar, podemos aplicar, dinámica poblacional, relación patógeno con climáticas y fenología, ¿no? También tiene que estar relacionado ahí el patógeno para controlar, conocer, ¿no?, la relación del patógeno, o sea, cómo está relacionado con clima, en qué, como les decía, en qué horario del día está más activo, ¿no?
la fenología del cultivo. ¿En qué fenología del cultivo está más ahí activo, no? Eso es. Muy bien. Siglo y condiciones de esporulación y dispersión de patógenos, ¿no? Lo que hablamos de condiciones, el siglo es de hongo, ¿no? Mayormente lo que son los microorganismos tienen pues lo que es esporas, esporulación, por eso hablamos, que son, y también se puede dispersar, ¿no? A través del viento, a través del mismo movimiento, tránsito de las personas, ¿no? Que podemos llevar en nuestros calzados, ¿no? En nuestras manos, cuando no nos lavamos, ¿cierto? Por eso muchas veces en laboratorios, invernaderos, vamos a tener puntos de desinfección para no dispersar estos patógenos. Hay puntos críticos para el desarrollo de ataques. Y veamos lo de lo que es el monitoreo y muestreo, ¿no? Como hablábamos, el monitoreo y muestreo podemos hacer a través de trampas ferormonas que podemos utilizar en frutales, ¿ya? Trampas pegajosas también. Bueno, trampas ferormonas mayormente pues para insectos voladores como mosca de la fruta, lo que es la polilla, entre otras. Y trampas pegajosas para trips, para mosca blanca, por ejemplo. Y cuando hablamos de monitoreo es de detección de focos y evaluación del problema, ¿no? Plagas frutales para pulgones, ácaros, mosca blanca, trips, entre otras. El seguimiento de síntomas ¿no? que se tiene que hacer cuando hablamos de enfermedades como irio, Gladosporium, alternaria, lo que es virosis también, ¿no? Y los análisis de semillas y suelo, que también es un tema importantísimo y bien, digamos, hoy en día de suma importancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque las enfermedades de los virus, ¿no? Vienen, ¿no? Se transitan a través de semillas en el suelo, ya por escorrentía, por ejemplo. Entonces ahí tenemos el cancro, el nemátodo, ¿no? Entre otras. Y se tiene que hacer también análisis de material propagativo. Si hablamos de plantas de propagación, que son de propagación in vitro, eh, se tiene que hacer análisis de virus en frutales, en vid, en papa, en ajo, ¿cierto? Muy bien. Ya, y hablemos de lo que es la evaluación de plagas, ¿no? La evaluación de plagas es a base de manejo integrado de plagas, ¿no es cierto? Que está dentro de lo que es el monitoreo, ¿no? Lo que es la evaluación periódica, que puede ser semanal, mensual. ¿Cuál es la finalidad de evaluación de plagas? Es conocer la situación de las plagas y para hacer, ¿no? Para toma de decisiones para el control de plagas. Y otra de las finalidades de evaluación de plagas es, ¿no? Para medir el efecto de la medida de control realizada. Así es. Por eso tenemos que llevar nuestro registro, ¿no? Y al final investigación, ¿no es cierto? Investigar sobre la plaga. Y aquí tenemos algunas elecciones y combinación de prácticas, ya como ejemplos. Por ejemplo, en manejo integrado de plagas de cebolla, ¿no? Puede ser a través de solarización, ¿no? Para hacer, eh, ¿no? Y hacer el control de malezas, ¿no? Control de malezas para que no sea un hospedero más, un huésped más. Ya control de malezas es importantísimo. Disminución de inúcuo, enfermedades de follaje, podredumbre blanca, nemato del tallo. O sea, vamos a reducir eso con control de malezas. Controlamos malezas y obviamente como no va a haber malezas que generen sombra, el sol, rayos solares, va a entrar más directo y lo cual va a llegar, ¿no? Vamos a tener más solarización prolongada. Y lo cual, ¿no? Como no hay
malezas, lo hemos controlado, va a haber disminución de núcleo, ¿no? Y núcleo de enfermedades de follaje, de podredumbre, de blanca, el nemato del tallo, ¿no es cierto? Y integración de biofumigación con productos alternativos que son biológicos, inductores y naturales. Y otros serían medidas culturales en almácigos, ¿ya? Y sistemas de pronóstico de enfermedades foliares, uso de productos alternativos y comienzo de temporada y condiciones de bajo riesgo, con lo que es el EM, ¿cierto? Que son microorganismos, lo que es el bioren, lo que es el trichosol, ¿no? Bueno, son este, productos alternativos para prevención, ¿ya? Y umbrales para determinar aplicaciones para TRIPS y análisis de ¿no? esclerotos y nematodos en el suelo. Y así tenemos, ¿no? las medidas que podemos tomar en cultivo de tomate. Esto aquí tenemos tomate, aquí hemos visto de cebolla, ¿ya? Para tomate igualmente tenemos ahí, ¿cierto? Por ejemplo, el tomate, hablemos de lo que es de mosca blanca, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? A través de uso de entomopatógenos, ¿ya? Que son hongos, como por ejemplo lo que es bacilos, ¿ya? Es buenísimo Bacillus thuringiensis para controlar enemigos naturales que son que se utilizan en control biológico como predadores y parasitoides, ¿cierto? También se puede utilizar, ¿no? Insecticidas botánicas a base de aceites esenciales y extracto ¿no? de vegetales. Bueno, son manejos que podemos hacer biológicamente. Bien, y aquí vamos a hablar de lo que es el control cultural. En control cultural podemos hacer a través de labores culturales, o sea, en preparación de suelos, hacer una buena preparación de suelos anticipados, ¿no? Y mayormente para controlar, por ejemplo, malezas, ya que son hospederos, se puede preparar el suelo, ¿no? Anticipadamente con 3 o 4 meses antes de la siembra, ¿no? Como control preventivo de plagas y enfermedades. Bastante recomendable. Manejo del agua, también, ¿no? Análisis del agua, el riego, ¿no? De qué forma estamos aplicando. Por ejemplo, si lo aplicamos gravedad, buenísimo. De repente hemos hecho un encharcamiento, demasiada humedad, el suelo estaba en punto saturado. No estamos ahogando a la planta, aparte de ahogar, demasiada humedad y demasiada humedad fácil, una buena condición para que se activen las esporas de hongos. Se activan, ¿no? Forman micelios y empiezan a generar enfermedad a la planta. Entonces, un tema importantísimo, manejo del agua, o sea, del riego, fecha de siembra, conocer en qué fecha estamos sembrando, saber en qué fecha sembrar, en qué época sembrar. Así es, densidad de siembra, ¿no? Demasiado unido, generamos microclimas, generamos una temperatura óptima de repente, ¿no? Demasiado área foliar, y ahí se pueden hospedar plagas, enfermedades, infinidad de cosas. Entonces, el tema de densidad del cultivo de siembra también es importantísimo. El tema de aporte. Ya con estas labores, haciendo un buen manejo, podemos ya hacer control cultural. Así es, a través de fertilización, lo que es asociación de cultivos, ¿no? Rotación de cultivos, cultivos trampas, cultivos barreras, corredores ecológicos, destrucción de malezas y limpieza de bordes del campo. ¿Ya? Otra práctica, destrucción de las fuentes de infestación, ¿no? Destrucción de residuos de cosecha, ¿no? Como decíamos, no dejarlo, por ejemplo, papas, por ejemplo, si hablamos de tubérculos, no dejar tubérculos que se ha descartado en el campo, sino hay que destruir, no sé,
ese es, por ejemplo, lo que ha quedado en los residuos de la cosecha, que muchas veces se van a alimentar de eso y van a seguir activos hasta la siguiente campaña. Y uso de semillas sanas, ¿no? Hacer una buena poda, lo que es la remoción y destrucción de órganos afectados, periodos libres de cultivo o barbecho y plantas trampa. Son labores culturales, ¿ya? Control mecánico ya es, ¿no? Recojo de insectos, así utilizando la mano, lo que es la trituración de insectos, recojo de órganos infestados, ¿no? Y enterrar, como podemos ver, ¿cierto? Podemos enterrar ya, por ejemplo, hablemos de cítricos o en lo que es cualquier frutal, ¿no? Que ha sido atacado por mosca de la fruta, hacemos un hoyo, un hueco y enterramos. ¿Con qué capa, con qué nivel de capa lo entierro? Con una capa de suelo, de tierra que tiene que cubrir al menos 40 a 50 centímetros. ¿Por qué? Porque ya que va a cumplir su siglo, ¿no? Y cuando llega a mosca de la fruta, por ejemplo, cuando llega a estadio 3 sale, ¿no? Sale y para que pueda cumplir o entrar a lo que es siglo pupa. Y para siglo pupa tiene que estar en una profundidad del subsuelo al menos de 2 centímetros a 3 centímetros. Está muy dentro y va a intentar salir, va a morirse en el camino, ¿no? En el intento. Por eso recomendable 40 a 50 centímetros. Bueno, control etológico es utilizando atrayentes alimenticios o atrayentes no sexuales con feromonas. Ya, y aquí se utiliza por uso de trampas de levadura, de torula o fósforo diamónico para atracción mosca de la fruta, por ejemplo. ¿Ya? Y en estas trampas también se puede utilizar láminas pegantes, depósitos con agua más detergente, también con aceites, entre otras. Y también vamos allá a tener productos para atrapar, ¿no? Para utilizar como atrayente alimenticio. Por ejemplo, lo que es Ceratrap. Es un producto ya bastante comercial. Y los control biológico. En control biológico, pues vamos a hablar de los patógenos, ¿no? Por ejemplo, microorganismos que ocasionan infecciones a los insectos, ácaros, plaga, ocasionándoles la muerte. Por ejemplo, los hongos, las bacterias, los virus y los nematodos. Y ahí tenemos especies que causan la muerte de los insectos plagas. Por ejemplo, el hongo, lo que es Beauveria baciana, lo que es el Brugniarte, lo que es Lecanicilium, ¿no? Son entonces hongos que nos ayudan a controlar de forma biológica. En bacteria tenemos lo que es Bacillus thuringiensis, que también para controlar, ¿no? A las plagas. En virus, lo que es baculovirus. Nematos tenemos Sterneimena, lo que es el Heterorabiditis, también que para, ¿no? Que son nematos, pero que son benéficos, ¿no? Que nos ayudan a controlar a otras plagas. Ya, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de los controladores biológicos de artrópodos de insectos ácaros ya controlados, siendo controlados, por ejemplo, en la primera fotografía con Beauveria baciana. Mira cómo han muerto, ¿no? Formando reproducciones encima de la plaga, o sea, se desarrolla, se reproduce encima de la plaga y forma los micelios y poco a poco va matando a la plaga. Y por otro lado tenemos en esta oruga, ¿no? Bacillus thuringiensis, que también empieza a, ¿no? matar poco a poco, enfermándolo a la plaga. Y por otro lado también aquí tenemos, ¿no? En estado de larva, ¿no? Lo mata lo que es el virus entomopatógeno, lo que es baculovirus, ¿no? También generando enfermedad en la plaga. Y en la fotografía aquí en AD lo que podemos ver, lo mismo son lo que son los nematos, ¿no? Que lo mata
de esta manera, lo que es el Heteroabiritis, ¿no? Bacteriopora. Muy bien, entonces, todo eso sería lo que es el manejo integrado de plagas y enfermedades. Con estos pasos que les he dado, suficiente para que puedan hacer sus, ¿no? Controles en plagas y enfermedades. Y aquí tenemos, para terminar en síntesis, que no es solo saber qué insectos y cuántos tenemos en el cultivo, sino también preguntarnos dónde está el insecto, a dónde está afectando, ¿no? ¿Está afectando a foliolos superiores o inferiores de la planta? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No es cierto? O tal vez está afectando a brotes, o tal vez está afectando a, ¿no? Chauchas. Entonces, elegimos con qué producto trabajo, con qué producto voy a controlar el producto a usar, ¿no es cierto? Y, y en los productos vamos a tener productos agroquímicos o plaguicidas de contacto, de ingestión, ¿no? De ingestión y lo que es de inhalación, que son sistémicos. ¿Ya? Entonces, quien va, obviamente, va a controlar, el especialista, ¿no? El técnico va a utilizar cualquiera de ellos, ¿no? Según su evaluación, según su monitoreo. Y en definitiva, ¿cuál y dónde está nuestro blanco para controlar al bandido? Bien, muchas gracias. Ahora sí, si habría preguntas, dudas, adelante, les escucho. Pueden activar su micrófono y participar. Si no pueden por el micrófono, pueden dejarme al chat sus preguntas o comentarios respecto al tema. Ingeniero, buenas noches. Tengo una consulta. ¿Me escucha? Adelante, te escucho. Sí, le escucho. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Mili. Mile, adelante, te escuchamos. Ajá, esto. Te escuchamos, adelante.